Entonces, vamos a empezar con enfermedades glomerulares. El glomérulo, como saben, es la unidad funcional del riñón y probablemente resume las patologías más interesantes que podemos evaluar nosotros los nefrólogos y obviamente ustedes como alumnos, ¿no? Cuando rotan ustedes por el piso de nefrología, no les llama mucho la atención la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia renal aguda, sino deliran por las glomerulopatías. Y son patologías muy interesantes, pero no tan frecuentes como las otras enfermedades. Podemos pasar. Entonces, para empezar, vamos a hacer un poco de qué es lo que hace el riñón. El flujo sanguíneo renal es más o menos el 25% del débito cardíaco. Diariamente, 6 veces el volumen sanguíneo pasa a través del riñón, por lo tanto se van a filtrar más o menos 172 litros de orina y se va a excretar 1.7 litros, que va a significar más o menos una reabsorción del 99% o una excreción de aproximadamente el 1%. El glomérulo es un ovillo capilar, y este ovillo tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. Este ovillo tiene como finalidad filtrar, excretar y eliminar una serie de sustancias que van a pasar a través del ovillo, y va a tener una serie de células importantes para realizar sus funciones. Entre ellas destaca muy frecuentemente lo que es el podocito. Entonces, cuando se ven las fotografías electrónicas, nosotros podemos mirar allí las fenestraciones dentro de los capilares, a las que se denominan poros, y los pies o las ramificaciones de los podocitos, que van tomando todo el epitelio, como se ven en la foto de la parte superior, realmente como si fuesen pies. El podocito entonces se ha convertido en una de las estructuras más importantes para lo que son las enfermedades glomerulares, porque es el eje principal de la estructura y función glomerular, y señaliza y coordina todas las funciones del glomérulo y de todas las células del glomérulo, es decir, de las células endoteliales, epiteliales, mesangiales. Por lo tanto, para que se desarrolle la función renal normal, se necesita que esta unidad organizadora, que es el podocito, funcione en forma adecuada. Entonces, hay una hipótesis que explicaría por qué las personas pueden hacer glomerulonefritis, y una de esas hipótesis indica que podría ser por una depresión, por una depresión podocitaria. Esta depresión podocitaria se produciría por un daño glomerular. Este daño glomerular podría ser tan al inicio como al nacimiento. Como deben saber muchos de ustedes, ahora se considera, por ejemplo, que los niños nacidos pretérmino, me incluyo, yo nací a los 7 meses, tienen menor masa renal, y al tener menor masa renal tienen más riesgo de tener enfermedad renal crónica en la adultez. Entonces, la hipótesis podocitaria dice que el daño glomerular se produciría cuando hay una disminución en el número de podocitos. Si el número de podocitos es normal, nunca se va a producir esclerosis glomerular, ni se va a producir enfermedad renal crónica, ni progresión del daño renal. Sin embargo, si hay una pérdida de los podocitos, o hay una alteración en el fenotipo de los podocitos, o un agrandamiento glomerular, esto va a llevar a una depresión de los podocitos efectivos, a glomerulosclerosis y a enfermedad renal crónica y progresión de esta. Por lo tanto,
Si nos basamos en que es el podocito el organizador de todas las células a nivel del glomérulo, se considera que las enfermedades glomerulares serían enfermedades podocitarias. Por lo tanto, todas las enfermedades que nosotros conocemos relacionadas al glomérulo estarían relacionadas al podocito. Y además tendría que haber un factor genético o un factor ambiental asociado a esta depresión podocitaria. Por ejemplo, en la parte genética va a estar más relacionado a una enfermedad de Alport o a una focal segmentaria, y la parte ambiental va a estar más relacionado a una nefropatía diabética, por ejemplo. Esta alteración podocitaria, unida a una sobrecarga de proteínas en la dieta, que sería ya un factor ambiental, aumentaría la permeabilidad glomerular a las proteínas, llevaría a un reordenamiento del esqueleto del glomérulo, a una activación genética y a una pérdida del fenotipo del podocito. Todo esto haría que se pierdan sus pedicelos, los pies que miramos en la fotografía previa, donde se veía en la parte superior el podocito con sus pies abarcando totalmente el glomérulo, y estos pies se fusionarían, por lo tanto disminuiría la permeabilidad del glomérulo y podría haber glomeruloesclerosis. Por lo tanto, hay una serie de clasificaciones de las enfermedades glomerulares. Una de ellas es esta. Muchas veces los calificamos como síndromes o patrones. Un patrón nefrítico, donde lo que hay básicamente es una inflamación en al menos el 50% de los glomérulos, y que clínicamente se va a evidenciar por la presencia de hematuria, de hematíes en la orina, y de proteinuria. Un patrón nefrítico difuso, donde hay un compromiso mayor de los glomérulos y donde ya, además de la proteinuria y la hematuria, puede aparecer hipertensión e incluso insuficiencia renal. Y un patrón nefrótico, donde lo que predomina es la pérdida de proteínas. Pero lo que realmente ocurre es esto: una mezcla de situaciones. Muchas veces los alumnos, cuando ven a un paciente, dicen: este no es un nefrítico puro, sino que además de tener hematuria y una gran reacción inflamatoria en la orina, tiene una proteinuria nefrótica. Y en muchos libros se le denomina síndrome nefrítico nefrótico. Y la razón es porque en la clínica se van a sobreponer los síndromes. Puedo tener un paciente con un síndrome nefrítico que me haga una falla renal aguda y se presente como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Puedo tener un nefrítico con un patrón nefrótico, a lo que llamamos nefrítico nefrótico, etc. Entonces, lo más importante para definir esto es la barrera glomerular a la proteinuria. Cuando hay una alteración en la barrera, va a condicionarse la pérdida de proteínas. Y esta barrera está constituida por la membrana basal glomerular, por los podocitos que están en la zona de las células epiteliales, y por las células endoteliales con sus fenestras. Entonces, como se ve aquí en la fotografía electrónica, esa barrera es una membrana semipermeable que va a permitir el paso de algunas sustancias y también del agua, pero que va a impedir el paso de otras. Y una de esas sustancias a las cuales está impedido el paso es las proteínas. Hay una serie de factores que van a prevenir la proteinuria glomerular, y una de ellas es el tamaño.
Hay algunos elementos que debido al tamaño no van a poder pasar a través de los poros, que son mucho más pequeños. Otro de los elementos que va a prevenir es la carga eléctrica negativa de la mayoría de las proteínas plasmáticas, que va a hacer que la pared que es negativa lo repela. Por lo tanto, para que se produzca la proteinuria, yo necesito que las cargas negativas estén disminuidas dentro de la pared o que haya el tamaño de los poros haya aumentado en forma patológica o que la presión glomerular esté incrementada y de esa forma fuerce el paso de las proteínas a través de la barrera. Nuevamente, se considera que la alteración de la barrera de la filtración glomerular está totalmente relacionada con esta célula que es el podocito y que va a haber una serie de activaciones de sustancias, de factores circulantes, de tipo linfocitos o monocitos. Va a haber células dendríticas, puede actuar también sustancias que causan estrés oxidativo, estímulos inflamatorios o inmunológicos, todos alterando la barrera de la filtración glomerular, pero actuando básicamente sobre esta célula que es el podocito. Entonces, esta membrana de filtración tendría que verse rota, no sé si es el término más adecuado, en alguna de los elementos que forman la barrera, como para que se empiece a perder proteínas. Nosotros sabemos que la proteinuria es el elemento con el cual yo puedo definir daño renal. Yo puedo saber que una persona está empezando daño renal cuando le hago una prueba de microalbuminuria y encuentro que esta es positiva. Eso significa que la albúmina, de alguna de las formas en las que hemos planteado, ha logrado evadir la membrana y está apareciendo en la orina. Pero la proteinuria no solo sirve como diagnóstico de enfermedad renal, sino también como pronóstico. Entre más proteinuria aparezca, yo considero que ese paciente tiene más posibilidad de daño y más posibilidad de que progrese la enfermedad renal. Por lo tanto, la proteinuria es lo que para el cardiólogo sería el electrocardiograma, para nosotros es la proteinuria, es un marcador de diagnóstico, de daño, de progresión y de pronóstico. Entonces, la permeabilidad glomerular a las proteínas, cuando se daña, va a producir se puede producir una disminución del número de nefronas por un daño a nivel renal. Eso va a producir una hipertensión capilar glomerular y fibrosis renal. Esta hipertensión capilar glomerular va a causar aumento de la filtración de las proteínas. Cuando pasan las proteínas, obviamente, después de que se rompe la barrera, todavía quedan los túbulos. En los túbulos se va a tratar de reabsorber ese exceso de proteínas porque el exceso de proteínas en sí puede causar fibrosis renal. El daño renal además puede causar hipertensión capilar glomerular, aumento de la permeabilidad glomerular, filtración aumentada de las proteínas, y esto va a llevar a que hayan señales inflamatorias, vasoactivas, genéticas, que lleven a la alteración de las células tubulares, a la proliferación de los fibroblastos y a la fibrosis renal. Por eso es que nosotros decimos que la proteinuria no solo es diagnóstica, además es pronóstica, pero a mayor nivel de proteinuria yo estoy asegurando mayor daño. El mismo hecho de que el tránsito de la proteinuria sea grande asegura que el nivel de fibrosis aumente.
Entonces, hay una serie de mecanismos de daño glomerular. Uno de ellos puede ser la inflamación a través de efectos inmunes. Otro puede ser un daño metabólico tóxico, por ejemplo, en el caso de la diabetes, la hiperglicemia. O pueden ser mecanismos hemodinámicos que causen hiperfiltración, por ejemplo, en los pacientes monorrenos, que uno solo de los riñones tiene que cumplir con la función que hacían previamente dos. Estos mecanismos de daño glomerular, que pueden estar caracterizados por depósito de anticuerpos, activación de complemento, alteraciones hemodinámicas, leucocitos, factores genéticos, etc., finalmente solo van a llevar a dos caminos: o bien a una resolución del daño, o bien a una cicatrización. Si llevan a una cicatrización, va a implicar una pérdida de la función renal. Toda la parte cicatrizal va a estar fibrosada y por lo tanto no va a tener función. Cuando se produce la pérdida de las proteínas, se puede producir mediante dos patrones. El patrón nefrítico, en el cual hay una gran inflamación y por lo tanto aparece hematuria. Hay una disminución del filtrado glomerular debido a asociado a esto va a haber un edema e hipertensión. El edema va a estar asociado a una reabsorción distal de sodio y a un aumento del volumen de líquido extracelular, y va a haber una proteinuria, pero es una proteinuria en rango no nefrótico. La característica entonces de este edema nefrítico está más asociado a alteraciones del agua y del sodio. El síndrome nefrótico, en cambio, se asocia también a un edema, pero este edema nefrótico está explicado por una hipoalbuminemia que disminuye la presión oncótica, y al disminuir la presión oncótica va a causar un trasudado hacia el espacio intersticial, produciendo hipovolemia y edema, con activación del sistema renina-aldosterona y retención de agua y de sodio. Ambos patrones, nefrítico y nefrótico, clínicamente al final me van a dar edema, pero como ustedes deben haber visto en los pacientes, es un edema diferente. El edema nefrótico es un edema blando que puede llegar incluso a la nasarca, mientras que el nefrítico es un edema más leve. Entonces, la patogénesis de las glomerulonefritis van a depender de la estructura dañada. En el caso del nefrítico, la estructura dañada puede estar asociada a la membrana basal, al endotelio y a los mismos podocitos. En cambio, en el nefrótico, lo que ocurre es una alteración en la membrana, generalmente solo asociada a podocitos, en los cuales se pierde las fenestras o los poros se vuelven mucho más grandes, o se altera la carga y se pierde gran cantidad de proteínas, disminuyendo la presión oncótica. Entonces, las enfermedades glomerulares pueden estar mediadas por inmunidad, con formación y depósitos de complejos inmunes, con activación de complemento o liberación de citoquinas, o pueden estar asociadas a complejos inmunes subepiteliales, a complejos inmunes subendoteliales o a complejos en la misma membrana basal. Entonces, podrían ser inmunocomplejos, como se ven aquí, podrían ser espículas o espinas, como dice en el gráfico, podrían ser depósitos en cadena, o podrían ser mucho más continuos, formando un engrosamiento de la membrana basal, tal como se ve en la glomerulonefritis membranosa, que es el caso típico.
Pero podría darse también una enfermedad glomerular no mediada por inmunidad, donde haya solo una activación del complemento sin depósitos inmunes o un daño celular epitelial por toxinas, por factores tipo citoquinas, por desprendimiento de la membrana basal, etc. Entonces, el daño glomerular puede ir desde el depósito de anticuerpos hasta toda la reacción inmune que va a llevar a esto. Una vez que se deposita el anticuerpo, va a haber una activación del complemento y va a haber una cascada o una liberación de una serie de elementos que van a secretar una serie de, o van a activar una serie de sustancias, citoquinas, quimosinas, proteasas, óxido nítrico, etc. Entonces, mucho del daño glomerular no está dado tanto por la sustancia que se deposite al momento del daño, sino por la respuesta que da el glomérulo ante el daño. Y esta respuesta al daño va a causar hipercelularidad, que es lo típico de las glomerulonefritis. Va a haber un incremento de la matriz con fibrosis y con incremento del tejido conectivo, y puede haber también un engrosamiento de la membrana basal. Además, pueden haber una serie de mediadores inmunes asociados a los polimorfonucleares, al complemento, a las enzimas, etc. Y entonces, la respuesta final va a ser que todas estas moléculas de adhesión celular, citoquinas y factores de crecimiento, e incluso sustancias de la cascada de coagulación, van a llevar a una respuesta que es lo que nosotros normalmente miramos en las biopsias renales. En las biopsias renales lo que nosotros vemos es un glomérulo lleno de células inflamatorias con alteraciones a nivel de la membrana basal, y cuando el daño ha sido muy severo, incluso ya con zonas de fibrosis o de cicatrización. Entonces, el daño se puede producir en cualquiera de los elementos que forman el glomérulo. Puede ser en las células mesangiales, donde la típica característica es de la nefropatía por inmunoglobulina A. Puede ser a nivel de las células epiteliales, como en la nefropatía membranosa o en la focal y segmentaria. Puede ser a nivel de las células endoteliales, como en la glomerulonefritis lúpica 4, que es la más característica. Y se supone que en una situación fisiológica, o sea, cualquiera de nosotros nos hicieran una biopsia en este momento, se supone que no tenemos ninguna reacción inflamatoria a nivel glomerular, lo que tendríamos que encontrar es un glomérulo sin hipercelularidad, sin incremento de la membrana, sin alteraciones a nivel tubular ni intersticial y con un lumen sin presencia de ningún tipo de célula. Bueno, ese es un gráfico similar donde se ve que, por ejemplo, el lupus ataca básicamente a las células mesangiales y endoteliales, que la membrana basal glomerular está alterada, por ejemplo, en un síndrome de Goodpasture, o la mesangial en la IgA, las células endoteliales en las vasculitis o en las postestreptocócicas, y los podocitos en la nefropatía membranosa. Entonces, hay una serie de patrones que nosotros vamos a reconocer al momento de hacer un diagnóstico de enfermedad glomerular. Entonces, hemos dicho que la enfermedad glomerular implica un compromiso de la membrana, de las barreras de filtración a nivel del glomérulo, que nos van a dar patrones de enfermedad que pueden ser nefríticos, nefróticos o overlaps. Y estos patrones de daño glomerular pueden presentarse de forma no proliferativa, es decir,
sin componente inflamatorio. Ustedes ven aquí un glomérulo que no tiene un incremento celular, con depósitos inmunes subepiteliales que se presentan básicamente como síndrome nefrótico, es decir, con pérdida de gran cantidad de proteínas, pero si yo hago un examen de orina a ese paciente, probablemente no encuentre hematuria, ni leucocituria, ni cilindruria. Y estas glomerulonefritis no proliferativas se pueden presentar generalmente como tipo nefrótico, por ejemplo, en la glomerulonefritis por cambios mínimos o en la glomerulonefritis membranosa, en que característicamente el paciente lo que tiene es la pérdida de una gran cantidad de proteínas con lo que implica un edema e hipertensión, y también podrían presentarse con datos nefríticos, como en la glomerulonefritis membranoproliferativa o en las proliferativas agudas. Entonces, todas las glomerulonefritis, además del patrón con el cual se presenten, yo voy a tener que tomar en cuenta una serie de características epidemiológicas, que podría ser, por ejemplo, la edad a la cual se presenta. Por ejemplo, el cambios mínimos. Cambios mínimos es una enfermedad que, como dice su nombre, tiene cambios mínimos a nivel histológico, pero que clínicamente se presenta como un síndrome nefrótico. Se presenta generalmente en niños muy pequeños o en personas de edad muy avanzada. La diabetes, que es una nefropatía secundaria, obviamente yo la voy a buscar en personas adultas mayores, no las voy a encontrar en niños, porque según la evolución natural de esa enfermedad, significa que un paciente, para que haga nefropatía diabética, tiene que haber tenido la enfermedad descompensada por lo menos entre 7 a 10 años. La diabetes es una enfermedad metabólica, generalmente las personas debutan con ella como a los 50 años, entonces más o menos entre 55 y 60 años va a estar el pico en el cual yo puedo encontrarla. Y así, entonces cada vez que yo haga la anamnesis de un paciente con enfermedad glomerular, aparte del patrón clínico que pueda tener, yo tengo que asociar con algunos datos epidemiológicos como la edad en la cual es más frecuente que se presente. Las enfermedades proliferativas, en cambio, se caracterizan porque, como se ve aquí, hay una gran proliferación de células glomerulares, mesangiales, endoteliales y epiteliales, con una gran reacción del glomérulo a esa invasión de células, que pueden ser neutrófilos o macrófagos, y con depósitos a nivel del subendotelio. Y se les llama proliferativa focal cuando toman menos del 50% de los glomérulos, y se le llama una difusa cuando toman más del 50%. Entonces, las consecuencias del daño a nivel de la pared glomerular pues van a ser las que ya hemos comentado. Va a haber una pérdida de proteínas, puede haber hematuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Clínicamente se puede presentar como una serie de patrones, como una proteinuria no nefrótica, como una hematuria microscópica pura, como en la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, donde el paciente debuta solo con hematuria microscópica, muchas veces sin proteinuria, pero obviamente desea saber qué es lo que tiene, porque no es normal que alguien tenga hematuria. Una hematuria macroscópica recurrente, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, una rápidamente progresiva, una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Y he remarcado la rápidamente progresiva porque probablemente sea una de las que más nos llama la atención, generalmente asociado a eventos autoinmunes como el lupus o las vasculitis.
donde hay una pérdida rápida de la función renal en menos de 3 meses en un paciente que previamente ha debutado como un síndrome nefrítico. ¿Cómo investigo una enfermedad glomerular? Pues una enfermedad glomerular clínicamente ya hemos dicho cómo se presenta, y yo, por más acucioso que sea, y por más que aplique la epidemiología de las enfermedades asociadas a los patrones que he aprendido, no va a haber forma que sepa qué glomerulonefritis específicamente tiene el paciente si no lo someto a una biopsia renal. Entonces, las glomerulonefritis, con excepciones tales como de la nefropatía diabética, en la cual generalmente ya no biopsio porque tiene un patrón típico de presentación, voy a tener que solicitar una biopsia renal a este paciente con la finalidad de ¿qué? Uno, de corroborar el diagnóstico que yo ya tengo. La biopsia no la hago para averiguar qué tiene el paciente, sino para corroborar un diagnóstico que yo asumo. Dos, para mirar cuánto de agudo y de crónico tiene el daño renal de ese paciente y cuál es su pronóstico. Entonces, histológicamente, yo puedo encontrar a nivel de los glomérulos aumento de la celularidad, hialinización o fibrosis o una membrana basal engrosada. Como ven aquí, por ejemplo, se ve una gran fibrosis, una gran esclerosis. Pueden haber también cambios secundarios en los túbulos o en el intersticio, atrofia tubular o fibrosis, que también es un pronóstico de cuál es el pronóstico de esa enfermedad, y puede haber también daño a nivel de vasos. Entonces, cuando yo veo una biopsia, yo evalúo 3 cosas. Los glomérulos, para mirar si el patrón es proliferativo o no y cuánto daño hay por cicatrización. Veo los túbulos para mirar cuánto de atrofia o daño intersticial ha producido. Y también tengo que mirar los vasos para mirar si hay un engrosamiento de la pared o no ha habido daño a nivel vascular. La segunda cosa es que cuando yo tomo una biopsia renal, generalmente voy a tomar 2 muestras, una para lo que es la histología para mirar con microscopía óptica y la otra para inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia es muy importante porque me va a mostrar los depósitos de anticuerpos o de complejos inmunes, y es muy importante, por ejemplo, en una glomerulonefritis por inmunoglobulina A para poder definir si el paciente es portador de ella. Otra de las cosas interesantes que podríamos hacer para diagnosticar una enfermedad glomerular sería mirar una electroforesis en orina para ver el origen de la proteinuria. Normalmente en la orina una electroforesis me va a mostrar la albúmina y las globulinas, pero este patrón podría estar alterado. Por ejemplo, en este gráfico podemos mirar que este paciente está perdiendo una gran cantidad de albúmina, más del 70%, y lo cual me está indicando de que probablemente esto es una glomerulonefritis específica para albúmina. Podría ser que lo que pierda más, miren cómo es el pico de la albúmina, y lo que está perdiendo más son globulinas. Las globulinas generalmente implican daño tubular. Podría ser que haya un pico monoclonal de una sola globulina que me refleje una proteína circulante plasmática que podría asociarse a una enfermedad tipo mieloma. Las enfermedades glomerulares, además, las puedo clasificar dependiendo de lo que encuentre en la biopsia, en cuántos glomérulos encuentro yo el daño. Si el daño lo encuentro solo en algunos glomérulos, voy a decir que la enfermedad es focal.
Si está en todos los glomérulos, indicaré que la enfermedad es difusa. La otra forma es cuánto de un glomérulo está dañado. Solo parte del glomérulo, entonces diré que el daño es segmentario. Todo el glomérulo diré que es global. Y finalmente, si la enfermedad de fondo, si hay una enfermedad de fondo primaria o secundaria. Entonces, cuando yo enfrento a un paciente con enfermedad glomerular, voy a tener una serie de parámetros a evaluar. Primero, los datos de filiación con los cuales yo me voy a dar cuenta de la epidemiología de la enfermedad, la edad del paciente. Segundo, los antecedentes de ese paciente para mirar si esta enfermedad glomerular es primaria o secundaria. Tercero, la forma de inicio de la enfermedad. En general, las enfermedades glomerulares son enfermedades crónicas, pero el tiempo que tardan para aparecer los síntomas tampoco es demasiado largo. Hemos dicho que para que yo llegue a un diagnóstico, todas las enfermedades glomerulares en general van a requerir un estudio que es la histología. Vamos a necesitar llegar a una biopsia renal. Entonces, los síndromes en los cuales se puede asociar es el síndrome nefrótico, el nefrítico y una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto está subrayado porque esto es una emergencia. Si yo no logro tratar o evidenciar que el paciente está evolucionando rápidamente a una enfermedad renal crónica, este paciente va a terminar en diálisis. Yo necesito actuar rápidamente con el tratamiento que logre definir para que este paciente no pierda definitivamente la función renal. Ahora, las enfermedades glomerulares pueden estar asociadas a síndrome nefrótico, en el caso de las primarias, por ejemplo, cambios mínimos y membranosa. En el caso de secundarias, la típica es la nefropatía diabética. Pueden estar asociadas a síndrome nefrítico, por ejemplo, en el caso de primarias, la típica es la glomerulonefritis postinfecciosa, y en el caso de secundarias, el lupus y la vasculitis. Y miren aquí, en el caso de lupus, este es el típico, la típica patología en la cual se ve una gran infiltración. Esta es una difusa, probablemente una tipo 4. Puede hacerse una clasificación inmunológica en el caso de que hayan inmunocomplejos circulantes, por ejemplo en la nefropatía por IgA, que hemos dicho por eso la importancia de la inmunofluorescencia, o cuando hayan inmunocomplejos in situ, como por ejemplo en la post-estreptocócica o en la membranosa. Puede además estar asociado a enfermedades directamente contra la membrana basal glomerular, como en el Goodpasture, donde se ve en esta foto de la inmunofluorescencia, que el daño es en toda la membrana glomerular en forma continua, o pueden ser mediadas por células, como en el caso de la focalis segmentaria, que como dijimos, las zonas focales del glomérulo están tomadas, hay otras zonas que todavía son funcionantes, y dentro de toda la muestra hay glomérulos sanos y hay otros glomérulos tomados. Pasamos. El cuadro clínico entonces dependerá en cuál de los patrones se presenta. En el caso del patrón nefrítico hay una proteinuria no selectiva, pero se caracteriza básicamente por la hematuria, la oliguria, una disminución en la tasa de filtración glomerular y el edema. Obviamente si hay hematuria, lo más probable es que hayan cilindros hemáticos y puede haber además hipertensión.
En el caso del nefrótico, en cambio, la característica principal es la proteinuria con rango nefrótico. Hay hiperlipidemia, hay edema y pueden haber cilindros de tipo proteico. Entonces, cuando yo tengo una hiperfiltración glomerular que me está llevando a proteinuria, pues yo necesito tomar una serie de medidas que pueden ser actuar a nivel de la arteriola aferente o eferente o disminuir la ingesta de las proteínas, y por eso es que el manejo de las glomerulopatías se asocia a lo que nosotros llamamos el tratamiento nefroprotector, donde entran los YECAs, los ARA2, las estatinas y un manejo higiénico dietético que tiene que ver con una dieta baja en proteínas y baja en sal. Entonces, la proteinuria además es un predictor de daño renal. Cuando yo tengo un paciente con una glomerulonefritis con proteinuria solo significativa versus otro que tiene una proteinuria en rango nefrótico, el que tiene proteinuria en rango nefrótico tiene más posibilidad de pérdida de la función renal que el primer paciente. Y lo otro es que las glomerulonefritis son enfermedades crónicas. Eso es muy difícil que los pacientes lo entiendan, ¿no? Los pacientes están relacionados con las enfermedades agudas, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener una neumonía, la cual después de 10 días de tratamiento van a volver a estar en óptimas condiciones. Cuando uno les dice que la glomerulonefritis es una enfermedad crónica que puede apagarse temporalmente y luego volver a reactivarse, es difícil que lo entiendan. Entonces, las glomerulonefritis pueden tener una serie de patrones de comportamiento. Puede ser que a mí me dé una glomerulonefritis, se apague, como le llamamos nosotros, y se mantenga así a lo largo del tiempo. La glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, más o menos en el lapso de 6 meses, el 50% de los pacientes puede haber remitido la enfermedad espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento. Se considera que podría ser una de las más benignas, o en cambios mínimos también es una enfermedad en la cual una vez iniciada puede remitir después de un tratamiento y no volver a presentarse. Pero hay otras que van a tener este patrón. Se inician, yo le doy un tratamiento, lo apago durante algunos años y luego por algunos factores tales como dieta, estrés, medicación, infecciones, etcétera, vuelven a reactivarse y yo puedo dar un segundo tratamiento y puedo volver a apagarlo. Y finalmente hay un grupo en el cual por más tratamiento que doy, no logro disminuir la pérdida de proteínas y obviamente la función de estos pacientes va a deteriorarse rápidamente. Y entonces la historia natural me dice que, por ejemplo, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, que es poco frecuente aquí porque está asociada mucho a la raza mediterránea, es benigna y al lapso de los 10 años el 90% de los pacientes no ha perdido la función renal. Solo un 10% llega a diálisis. Pero yo tengo aquí una glomerulonefritis membranoproliferativa en la cual yo voy perdiendo la función rápidamente y al lapso de los 10 años solo el 20% de los pacientes mantiene la función renal y el otro 80% ya la perdió. Entonces, rápidamente, solo para terminar, podemos mirar algunos patrones como por ejemplo la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Pues, estos son datos de Loaiza, del doctor Abdías Hurtado. Y pueden ver cómo
la focal y segmentaria se presenta en gente relativamente joven, 37 años de edad, más en el sexo masculino, generalmente vienen con hipertensión, con hipoalbuminemia, con hipercolesterolemia, el 53% con patrón nefrótico y ya con un cierto nivel de daño renal. Y dependiendo del nivel de proteinuria con el que vayan, la evolución es esta. La membrana proliferativa, en cambio, en la misma serie de casos, se presenta más en los mayores de 20 años, nuevamente en el sexo masculino, generalmente con síndrome nefrótico, con una proteinuria mucho más marcada, empiezan ya con insuficiencia renal y la pérdida de función renal es mucho más rápida. Y esta es la membranosa, y la membranosa se presenta más en el sexo femenino. Miren, la creatinina con la que debutan suele ser normal, tienen una proteinuria muy marcada y sin embargo estos pacientes tienen una evolución mucho más benigna porque la membranosa se caracteriza por remitir espontáneamente en el 50% de los pacientes. El otro 50% que requiere tratamiento, solo un 10% llega a falla renal por no respuesta. En cuanto a las glomerulopatías secundarias, es decir, las asociadas a alguna patología de fondo, lo característico es que van a estar en el marco de una enfermedad sistémica, y eso es lo característico, es decir, un paciente, por ejemplo, con una nefropatía diabética, el daño del riñón solo es parte del daño microvascular que se produce dentro del paciente, no solo en el riñón, sino a nivel de ojo, cerebro, corazón, etc. Una más. Entonces, los mecanismos de lesión glomerular en las glomerulopatías secundarias nuevamente son la hipercelularidad glomerular y las alteraciones a nivel de la membrana basal. Esas alteraciones pueden ser por daño isquémico o por glomerulosclerosis en el caso de la diabetes. Puede haber depósitos glomerulares en el caso de las enfermedades autoinmunes, puede haber cambios vasculares y puede haber hialinización y esclerosis como se ve aquí. En el caso de las secundarias, los cambios pueden ser generalmente proliferativos en todas las enfermedades asociadas a inmunidad, vasculitis, lupus, glomerulonefritis postinfecciosa, las asociadas a hepatitis B y C. Y la forma de presentación va a ser similar a las primarias, como hematuria, como síndrome nefrótico, como nefrítico, pero a esto se va a sumar los síndromes. Por ejemplo, el síndrome riñón-pulmón, el síndrome hepatorrenal o el síndrome dermatorrenal, en los cuales dos órganos se van a dañar en forma simultánea por el compromiso inmunológico, o en el caso del hepatorrenal, por ejemplo, en un paciente con cirrosis. Las glomerulopatías, en el caso de la glomerulopatía secundaria, se van a asociar igual a síndrome nefrótico o nefrítico, dependiendo de la enfermedad de fondo. Y en el caso de los síndromes, por ejemplo, el cardiorrenal se puede presentar en un paciente con lupus o con endocarditis infecciosa, los hepatorrenales en los pacientes con cirrosis o hepatopatías crónicas, los síndromes renales pulmonares en las vasculitis, también en el lupus, y el dermatorrenal igual en las vasculitis y en el lupus. Cuando clasificamos por etiologías, vamos a tener que buscar causas metabólicas como la diabetes, causas reumatológicas como el lupus, la esclerodermia, la artritis reumatoide, disproteinemias como las enfermedades por cadenas ligeras o la amiloidosis, paraneoplásicas, infecciones o uso de fármacos.
La conclusión entonces es que las enfermedades glomerulares van en un contexto sumamente amplio que implica un daño desde una enfermedad primaria, que puede ser incluso en un niño, hasta enfermedades secundarias que generalmente se van a dar en pacientes adultos. Lo interesante es que sean o no sean ustedes nefrólogos, probablemente en algún momento de su carrera se van a topar con un paciente con un daño glomerular. Lo más importante en estos pacientes es derivar al especialista. ¿Por qué? Han visto que la sobrevida del paciente va a depender mucho de la rapidez del diagnóstico y del inicio del tratamiento. Son enfermedades crónicas, por lo tanto, ustedes pueden diagnosticar tempranamente, derivar tempranamente, de eso va a depender cuánto de sobrevida renal tenga ese paciente o que ese paciente quede en diálisis para siempre. Muchas gracias.